Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con las tablas en HTML, una de las herramientas principales para lo que es la maquetación, y no solamente para la maquetación en diseño web, sino también para mostrar datos. Llegará un momento en el que vamos a visualizar registros o varios registros de una tabla, y eso necesariamente tiene que hacerse enlazado a una tabla. Bien, como dijimos, una de las herramientas que necesitamos para este curso es Notepad++. Entonces voy a llamar a Notepad. Aquí lo tengo, Notepad++, que va a ser el editor de texto que nos va a permitir trabajar en lo que es el desarrollo de página web. Pues bien, aquí si le damos al botón New, va a aparecer un nuevo documento. Importante es venir a Language o lenguaje, nos situamos en la H y le decimos que vamos a trabajar con HTML. Una de las características que tiene el Notepad++ es que me permite editar en diferentes lenguajes. Por ejemplo, si yo me ubicara en la P, por poner un ejemplo, fíjense que tengo a Pascal, tengo a Perl, tengo a PHP, Python, etcétera, etcétera. O sea que dependiendo del lenguaje en el que yo vaya a desarrollar, yo especifico, y así él me va a mostrar una ayuda que se relaciona con el código de dicho lenguaje. Entonces, para nuestro ejemplo, nos ubicamos en la H y seleccionamos a HTML. Muy bien. ¿Qué ocurre? En la primera clase decíamos que es imprescindible iniciar con la etiqueta HTML. Entonces lo primero que hacemos es que escribimos HTML. Fíjense cómo él me pone una muestra, una lista de las diferentes etiquetas. Después de HTML viene la parte del head o encabezado. Entonces escribimos la etiqueta head y de igual forma tengo mi vista. Dentro del head dejo una sangría y especifico el título de la página. Recuérdense que ese título se relaciona con lo que se va a mostrar en la barra de título. Entonces aquí escribimos la palabra title de título y aquí afuera escribimos el título: prueba de tabla en HTML. Ok, ese es el título. Cerramos. Siempre que cerramos utilizamos el slash más la etiqueta. Para nuestro caso es title. Bien, aquí ya cierro el head. Importante destacar que el head no solamente se limita a especificar lo que son los títulos, sino que también me permite a mí hacer referencia a, por ejemplo, archivos de CSS, que más adelante vamos a ver que son las hojas de estilo que nos permiten darle formato a una página web, pero también nos permite hacer referencia a archivos como JavaScript o jQuery, que son librerías que ya vienen con funciones definidas, que nosotros simplemente tenemos que utilizar pasándoles parámetros. Pero eso también forma parte de una próxima clase. Bien, ya después de haber creado lo que es el head, entonces procedemos a especificar que vamos a iniciar, y para ello necesitamos la etiqueta body o cuerpo, ¿verdad? Dentro del body, una técnica que yo utilizo es siempre cerrar la etiqueta para asegurarme que lo que yo voy a escribir va a estar dentro de esa etiqueta y luego no tener problemas con que se me olvidó cerrándola, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces ya tengo el body y dentro del body yo le voy a decir que quiero crear una tabla. Simplemente escribo table, ¿verdad? Y una tabla está compuesta por filas y por columnas, y la intersección entre una fila y una columna recibe el nombre de celda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el HTML sabe que yo voy a insertar una fila cuando yo escribo tr. Ok, entonces igual el tr cierra con un slash tr. Dentro de ese tr yo voy a especificar las celdas. Entonces le digo td. td se utiliza para usted especificar una celda, e igual para cerrarla slash td.
Ok, dentro de esas dos etiquetas lo que hacemos es que escribimos el contenido. Para nuestro ejemplo, para que siga la misma secuencia que lo que ustedes tienen en el texto que subimos para la semana 2, vamos a hacer lo mismo. Yo quiero que diga celda 1. Ok, esa es la primera celda. Y lo mismo voy a hacer si quiero agregar otra celda. Ok, eso mismo, y aquí le voy a poner celda 2. Esto lo podemos hacer verticalmente o horizontal. Para que se vea más claro, vamos a hacerlo vertical. Y vamos a dejarlo aquí en celda 3. Ya con esto le hemos dicho a HTML que nuestra tabla va a tener una fila y va a tener 3 celdas. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero otra fila, sencillamente vuelvo y le digo tr. Ok, y cierro esa fila igual con slash tr, y dentro lo que hago es que escribo las celdas que voy a definir. Ok, entonces aquí lo mismo que hicimos ahorita, td, ok, celda 2, perdón, vamos a seguir la secuencia, celda 4, cierro eso, td, ok, entonces hago lo mismo, ahora T5 y hago lo mismo y ahora T6. Bien, imaginemos que esa tabla va a tener solamente 2 filas y esa cantidad de celdas que ya acabamos de especificar. Aquí no es el 9, aquí es el 6. Ok, termino el body, pero debo cerrar también la etiqueta principal que es HTML, que está abierta. Ok, ya ahí tenemos la estructura del documento HTML creado. ¿Qué nos falta? Nos falta guardar ese documento y debemos especificar la extensión, es decir, el tipo de archivo que estamos creando para que el navegador pueda interpretar ese código de HTML. Entonces, cuando vamos a guardar, vamos a elegir que sea en el escritorio y aquí le vamos a poner semana 2. Semana 2 punto HTML. Fundamental que los archivos tengan esa extensión para que pueda ser, como les dije anteriormente, interpretada por los diferentes navegadores. Entiéndase por navegadores como Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Mozilla, o sea, todo lo que es navegador o browser, para poder interpretar ese archivo debe tener la extensión de .html. Okay, le damos a Save, guardar, y vamos ahora al escritorio, y fíjense aquí el icono que dice semana 2. Como yo tengo predeterminado el Chrome como mi navegador, fíjense que el archivo me toma ese icono en la forma de Chrome. Lo mismo ocurriera si usted tiene, por ejemplo, Internet Explorer o Mozilla, le va a mostrar el archivo, el icono, en la forma de su navegador predeterminado. Entonces, si yo le doy doble clic, él lo que hace es que me va a mostrar el contenido de ese archivo que acabamos de hacer. O sea, me va a mostrar la información. Ok, ustedes dirán, bueno, pero eso no es una tabla. Sí, es una tabla. Lo que pasa es que no se están viendo los bordes porque simplemente definimos la tabla, pero no le especificamos que queremos ver la cuadrícula. Pero si ustedes notan la información, se ve que está tabulada, se ve que está una debajo de otra y que tienen exactamente el mismo espacio. Entonces, ya para yo ponerle el borde, ahí entra lo que son los atributos. Los atributos lo que hacen es que me permiten darle formato a esa tabla, ya sea de borde, de ancho, de color, de espacio, o sea, un sinnúmero de características que pueden ser aplicadas a una tabla.
Entonces volvemos al archivo y miren qué sencillo. Aquí en la tabla vamos a abrir un espacio y le vamos a aplicar el atributo border, ok, signo de igual y entre comillas el número. El primero es el 1. Si le pongo 0 significa que no va a tener borde, o sea, de forma predeterminada viene en 0. Entonces, a medida que voy incrementando el número, así mismo se va a ir incrementando el borde, se va a ir poniendo más amplio. Vamos a hacer una prueba con el 1, vamos a guardar, vamos a buscar nuestra hoja y le vamos a refrescar con F5 y noten cómo ya se ven ahí los bordes de la tabla. Si volvemos al archivo, vamos a ponerle un 3, guardamos, vamos a la hoja y para que se actualice le damos a F5. Miren cómo se va viendo más grueso el grosor de los bordes de la tabla. Bien, esa tabla tiene un tamaño de forma predeterminada que se ajusta al tamaño o al contenido de cada celda, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo poner esa tabla más ancha. No me estoy refiriendo en este momento a las columnas, sino al tamaño de la tabla. Igual, volvemos al archivo y aquí le vamos a agregar el atributo width, W-I-D-T-H, ok, y signo de igual, entre comillas, el porcentaje que yo le quiero dar de ancho a esa tabla. Le voy a decir que yo lo quiero en un 50%. Guardo, vengo a la tabla, actualizo y le doy F5 y noten cómo se ajustó, o sea, cómo cambió de tamaño esa tabla. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Trabajamos con el ancho de la tabla en general, pero lo mismo pudiéramos hacer con el tamaño de la columna. Por ejemplo, a mí me interesa que esta parte sea más pequeña y que esta sea más grande y que esta sea más pequeña. Entonces, en vez de yo ubicarme en el width de la tabla, me voy a ubicar y voy a especificar la propiedad width, el atributo width, pero de cada TD. Me explico. Me ubico aquí y le digo WDTH, signo de igual, y yo le voy a decir que yo quiero eso de un 20%. Ok. Y voy a decirle que esta tercera la quiero igual de un 20%. Pero esta yo lo quiero de un 35%. Las que dependen de ella, fíjense que esa es la primera, esta ya no tengo que hacerle lo mismo porque ella va a heredar el atributo de la primera. Entonces guardo, vengo aquí, le doy a F5 para que se actualice y noten cómo esta columna, ok, cambiaron de tamaño y esta se ve más grande. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que pueda ser percibida. Vamos a decirle que le queremos de 45. Guardamos, siempre guardamos y le damos F5 para actualizar. Miren ahí cómo se redimensionó el ancho de la columna. Ok. Existen muchísimas propiedades, pero claro, no lo podemos ver todos. Pero hay una muy interesante, hay dos que son muy interesantes, como el call span y el row span. En ocasiones ustedes van a querer unir celdas, como en Excel, cuando usted quiere unir varias filas o unir varias columnas. Imaginemos que yo quiero tener aquí una división, una nueva fila, pero que no se divida en 3 columnas, sino que se divida en una sola. Entonces, para ello, agregamos aquí una nueva fila. Recuerden que siempre que quieran agregar una fila tenemos que utilizar ATR, ¿cierto? Y dentro de TR,
recuerden siempre cerrar sus etiquetas. Dentro de TR yo le voy a decir que voy a agregar un TD, pero le voy a decir también que voy a trabajar con un call span que va a ser igual al número de celdas que yo quiera unir. ¿Cuántas celdas tengo por columna? 3. Entonces yo le digo 3. Ok, ahí me uniría las 3 celdas. Yo quiero que lo que yo vaya a escribir ahora se vea centralizado. Entonces utilizo la etiqueta center y escribo lo que deseo mostrar. Le voy a poner celdas unidas. Ok, cierro mi etiqueta de centralizado, el center, y cierro mi TD. Guardo. Vamos aquí y le damos a F5 y noten lo que pasó ahí. Miren cómo se ve la unión de esas 3 celdas. Ok, está aquí, esta parte, y me une las 3 celdas. Entonces vamos a repetir otra vez. Ok, fíjense que fue lo que hice. Le dije TD call span, ok, la cantidad de celdas que quiero unir, y aquí dentro